Voy a primero, perdón, que la tenía abierta y la había cerrado. Ahí la voy a abrir primero. Ya vamos a empezar. Bueno, la clase de hoy, bueno, vamos a avanzar en otras cláusulas, ¿no? Que forman parte de una consulta en SQL, como son las cláusulas group by y having, ¿sí? Ahí yo les he puesto el formato general, ¿no? De una consulta que utiliza la cláusula select, ¿sí? En donde ustedes pueden ver que la primera cláusula es select, ¿sí? Donde se especifica la lista de atributos, luego viene la cláusula from con el nombre de la o las tablas, y entre corchetes, ¿sí? Aparece la cláusula where, porque es la que nos permite restringir, ¿sí? Seleccionar aquellas filas que cumplan una condición, ¿sí? Y aparece entre corchetes porque puede ir o no ir, o sea, puede que necesitemos utilizar esa cláusula para resolver una consulta en concreto o no. Por eso, todas las que aparezcan entre corchetes es que son opcionales, ¿sí? Digo, esas cláusulas son opcionales. La cláusula group by también es opcional, pero no. La sintaxis de esa cláusula es group by. A continuación, la lista de atributos por las cuales vamos a realizar el agrupamiento. Y a continuación, la cláusula having y especificamos una condición. Vamos a ver en detalle estas dos nuevas cláusulas, ¿no? Que vamos a, que son nuevas, ¿sí? Y las que vamos a aprender el día de hoy. Y por último está la cláusula de ordenamiento, que es order by, en donde especificamos la lista de atributos en función de la consulta, ¿no? Que se precise si vamos a hacer un ordenamiento por una columna o por más de una columna, en forma ascendente o descendente, como ustedes ya bien saben. Bueno, eh, la cláusula group by, ¿sí? Es la cláusula que nos va a permitir agrupar las tuplas, ¿sí? Esa agrupación, perdón, ese agrupamiento lo vamos a hacer en función de qué, y de las tuplas que tengan igual valor para un atributo o para un conjunto de atributos, ¿sí? Y eso lo vamos a especificar en la lista de atributos, ¿sí? Y va a mostrar una tupla representativa del grupo, es decir, es el resumen del grupo. Por supuesto, ese valor por el cual nosotros hagamos el agrupamiento debe ser único al grupo y además, si es un atributo, debe estar especificado en la cláusula group by cuando nosotros lo tengamos que mostrar, porque es verdad que nosotros podemos mostrar, sí, el, eh, la tupla representativa del grupo, pero si queremos mostrar algo en particular, ¿no? Podemos mostrar más de un atributo, siempre vamos a tener que especificarlo en la cláusula group by y lo vamos a ver con ejemplos concretos a esto que yo les estoy introduciendo aquí en esta diapositiva, ¿sí? Y la cláusula having lo que permite es seleccionar aquellos grupos que cumplen una condición. Eh, Otra forma también de referirse a la cláusula having es que el having es a los grupos, lo que el where es a las filas. Es decir, la cláusula where nos permite filtrar filas, ¿cierto? En una tabla. Es decir, solamente vamos a recuperar como parte del resultado de una consulta aquellas filas que cumplan la condición que nosotros especificamos en la cláusula where, ¿cierto? Entonces digo, el having es a los grupos lo que el where es a las filas. Entonces el having nos permite filtrar a nivel de grupo, es decir, solamente se van a listar aquellos, ¿sí? Aquellos grupos, ¿sí? Que cumplan la condición, ¿sí?
Veamos un ejemplo concreto y entonces así van a poder entender un poco más cómo utilizar estas cláusulas, ¿no? La de grupo, la de agrupamiento y la de having para poder seleccionar aquellos grupos que cumplan la condición. Bueno, si seguimos con el mismo ejemplo, ¿no?, que habíamos estado trabajando, tenemos la tabla de productos, ¿sí? Y en esa tabla de productos tenemos el código de producto, la descripción, el precio y la categoría a la que pertenece el producto, ¿sí? Podemos ver que los primeros dos productos pertenecen a la misma categoría, que es la categoría de U1, ¿sí? Entonces podríamos hablar de que ahí tenemos un grupo, es decir, bueno, todos los grupos de todos los productos de la categoría 1 conforman un grupo, ¿sí? Por ejemplo, el último producto que aparece ahí en esa tabla es de la categoría 2, entonces estaríamos hablando de otro grupo, ¿sí? ¿Podrían haber más grupos? Sí, en función de esta división por categorías, ¿no? Es decir, podríamos tener productos de la categoría 3, de la categoría 4, etcétera, ¿sí? Pero tengan presente esto, es decir, vamos a centrarnos en poder identificar estos grupos en función de la categoría, porque la consulta en concreto dice, indicar para cada categoría la cantidad de productos, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos que ir pensando en eso, es decir, bien, podríamos agrupar, ¿sí?, los productos por categoría, porque nos está diciendo, para una categoría, dígame cuántos productos. Si lo vemos ahí en esa representación gráfica, diríamos, de la categoría 1 tenemos 2 productos, y de la categoría 2 tenemos un producto, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos, hasta acá? Todavía no hemos visto la consulta, pero ¿sí se entiende? Bien. Bueno, para poder escribir la consulta que resuelve esa solicitud, ¿no?, la consulta SQL, que sería la siguiente, es decir, vamos a tener que listar para cada categoría la cantidad, ¿no? Es decir, que cuente en realidad, en resumidas cuentas, tiene que contar la cantidad de filas. Fíjense que aquí, dentro de este grupo, tenemos 2 filas, dentro de este grupo tenemos una fila, ¿no? Lo podríamos pensar de esa manera, ¿no? Entonces, vamos a construir la consulta SQL. El select, bien, ¿qué vamos a mostrar? Y queremos mostrar la categoría, ¿sí? Y queremos mostrar la cantidad. La tabla que vamos a utilizar es la tabla de productos, ¿sí? ¿Por qué columna vamos a agrupar? Vamos a agrupar por la columna categ, ¿sí? Entonces vamos a armar grupos en función de las categorías, ¿sí? De los valores que tengan en la columna categoría, ¿sí? ¿Y qué vamos a proyectar? Y vamos a proyectar la categoría, que es el atributo por el cual nosotros estamos agrupando, ¿sí? Y vamos a también a proyectar la función, ¿sí? El resultado de esta función de resumen, que es la función count, ¿sí? Que nos permite obtener la cantidad de tuplas que tenemos para cada una de las categorías, ¿sí? Y la hemos renombrado, le hemos puesto cantidad, ¿no? Para que sea un poco más descriptivo de ese resultado, ¿no? La cantidad de productos, podría ser aún más descriptivo, le podríamos poner cantidad de prod, o CanProd, por ejemplo, ¿sí? Pero lo que estamos obteniendo es para cada categoría la cantidad de productos que existen, ¿sí? Fíjense en que ahí voy a volver un poquito acá en esta diapositiva donde les estaba diciendo, mire, va a mostrar una tupla representativa del grupo y ese valor debe ser único al grupo y además, si es un atributo, debe estar especificado en la cláusula group by. O sea, sí, vamos a mostrar
un atributo, en particular la categoría, y está ese atributo que estamos proyectando en la cláusula group by, sí, porque efectivamente justo es el atributo por el cual estamos agrupando. ¿Qué más vamos a poder proyectar nosotros como parte en la cláusula select? Y las funciones de resumen, ¿sí? Si es que se da el caso de un sum, de un comp, ¿sí? De un promedio. Vamos a poder utilizar funciones de resumen, ¿sí? Eh, y no va a dar error, ¿no? El resultado de esa consulta. No podríamos, por ejemplo, mostrar la descripción del producto, porque no es, no es único al grupo. O sea, fíjense que hay tantas descripciones como productos tienen en esa categoría, ¿no? En ese grupo, para esa categoría en concreto, ¿no? Entonces, no es único al grupo, esa consulta daría error, ¿no? ¿Vamos bien, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí? Se fueron de la clase. No sé, cuéntenme. Por ahora no hay dudas. Ujú. Bien. Bueno. ¿Podríamos necesitar, supongamos, a ese listado ordenarlo en forma ascendente? Sí. Y entonces va a estar presente también la cláusula order by, ¿sí? Y en ese caso, fíjense que le vamos a decir que ese ordenamiento lo haga en función de la cantidad. Entonces vamos a especificar dentro de la cláusula order by que ordene por la columna cantidad. Por defecto asume que es ascendente ese ordenamiento, por eso no hace falta que lo hagamos explícito. Si lo colocan en forma explícita y colocan as, ¿sí? ASC, digo, también tendría el mismo resultado, ¿no? Es decir, va a estar ordenado en forma ascendente por la cantidad. Fíjense que primero está la categoría 2 con un producto y luego la categoría con uno, perdón, con dos productos, ¿sí? Y algo muy importante que se lo vuelvo a remarcar en este punto, ¿no? Es el orden, ¿no? De las cláusulas, es decir, tengan cuidado de que se tiene que cumplir ese orden, así. Si está presente, lo que no puede faltar en la consulta SQL es la cláusula select, porque es lo que vamos a proyectar, y from, porque es la tabla o tablas a partir de la cual nosotros vamos a obtener los resultados, ¿sí? Las que son opcionales son las cláusulas where, ¿sí? Group by, Javi y order by. Pero fíjense en que van en ese orden. Si aparecen, aparecen en ese orden. Es decir, si teníamos que ordenar, primero vamos a agrupar y luego vamos a ordenar. O sea, la cláusula order by es la última, ¿no? Teniendo en cuenta ese esquema, ¿no? Que veíamos al principio, ¿no? Y la columna se llama cantidad, o sea, el resultado de la consulta, entonces especificamos esa columna para realizar el ordenamiento, ¿no? Bueno, si estamos bien, yo sigo. Si alguien dice no siga, bueno, hable ahora o calle para siempre. Bueno, voy a asumir que sigo. Bien. ¿Qué otras consultas podríamos pensar? Supongamos indicar para cada categoría la cantidad de productos cuyo precio supera los 150.000, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre, ¿no? Van a ir pensando la consulta en partes, piénsenla en partes, es decir, eh, parece bien compleja, ¿no? Esta consulta, pero si la dividen en pequeñas partes, va a ser más sencilla de manejar en el sentido de que, bueno,
¿por qué no buscamos primero aquellos productos cuyo precio supera los 150.000 y después pensamos en cuántos productos corresponden a cada una de esas categorías? Podríamos pensarlo así, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? Diríamos, bien, de la tabla de productos, ¿sí? Nos quedemos solamente con aquellas filas donde el precio supere los 150.000. Entonces, diríamos, a ver, la fila 1 supera los 150.000, que es el código de producto Ryzen, no, entonces esa fila no se selecciona. La fila 2, el precio supera los 150.000, sí, esta fila se selecciona. La tercera fila, ¿no? De la tabla producto, el precio de 89.900 supera los 150.000, no, esta fila no se selecciona. Entonces, al fin y al cabo nos ha quedado, ¿no? Como resultado de esa consulta, una tabla que tiene una única fila, ¿no? Que era la que cumplía la condición. Cuando tenga que aplicar la cláusula group by y armar los grupos, y bueno, va a haber solamente un valor posible para la columna categoría, así que va a armar un solo grupo, o sea, el de la categoría 1, ¿no? Va a poder calcular la cantidad de filas y sí, o sea, tiene solamente un producto de la categoría 1 que cumplía esa condición, ¿sí? Que era eh, productos que superaban ese precio. Entonces, solamente en la columna cantidad, bueno, vamos a visualizarnos como resultado de esa consulta que para la categoría 1 tenemos un producto cuyo precio supera los 150.000, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, aquí? Bien. Bueno. Pensemos la solución a la siguiente consulta. Supongamos, dice, indicar la o las categorías que tienen al menos dos productos a la venta. ¿Sí? Entonces dice, mire, indique la o las categorías que tienen al menos dos productos a la venta. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar en cuántos productos tenemos por categoría. Y una vez que sepamos cuántos productos tenemos en cada categoría, quedarnos solamente con aquellas categorías que tengan al menos dos productos a la venta, ¿no? Es decir, podríamos empezar como a desmenuzar un poco más ahí esa consulta y es lo que estamos analizando, ¿no? En realidad, eso sería serían los pasos, ¿no? Que tendríamos que llevar a cabo para poder resolver esa consulta. Entonces, nuevamente tenemos la tabla de productos y tenemos que pensar en que vamos a tener grupos, ¿sí? Grupos en función de las categorías. Entonces podríamos tener el grupo de la categoría 1, el grupo de la categoría 2. Y si pensamos, el grupo de la categoría 1 tiene dos productos a la venta, ¿no? Que son los productos Ryzen y Macintosh. Y el grupo de la categoría 2 tiene un producto a la venta que es el producto Whirlpool, ¿sí? Entonces, fíjense en que ahora solamente vamos a elegir aquellas categorías, ¿sí? Que tengan al menos dos productos a la venta. Entonces, lo que vamos a tener que asegurarnos es que la cantidad de productos que nosotros tengamos a nivel para cada una de esas categorías, ¿no? Sea mayor o igual a dos, porque al menos tiene que tener dos productos. Es decir, aquí, en esta consulta, fíjense en que hace falta, ¿no? Incorporar esa cláusula Javi, ¿no? Porque nos va a permitir filtrar el grupo. ¿En función de qué? Y en función de la cantidad de productos que tiene a la venta, ¿no? Es decir, va a
tomar de la tabla de productos, va a agrupar por categoría, o sea, va a armar esos dos grupitos, ¿no? O sea, porque justo eran los dos valores que tenía, si hubieran más valores para la columna categoría, y bueno, va a armar tantos grupos como valores, pero siempre distintos, ¿no? Entonces tendríamos este grupo, este otro grupo, y ahí va a contar y va a seleccionar a nivel de grupo, ¿sí? A nivel de grupo va a contar cuántas filas tiene. Entonces va a filtrar y va a decir, a ver, este grupo, ¿cuántas tuplas tiene? Y tiene uno, dos. Entonces se va a fijar, va a devolver dos. ¿Es mayor o igual que 2? Sí. Entonces ese grupo es seleccionado, ¿no? El siguiente grupo, ¿cuántas tuplas tiene? Tiene solamente una. ¿Una es mayor o igual que 2? No. Entonces, no se selecciona ese grupo, no se va a listar esa categoría, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ven la necesidad de tener que utilizar en esa consulta la cláusula having? ¿O por ahora es un poco complejo de verlo? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 6 de junio, 10 de junio del 2021. María, está tu micrófono abierto por las dudas. Perdón. Bien. No, no le quedó muy claro, Brian. ¿O no? ¿Cómo? Me quedó muy claro. Bien, la cláusula Javi no la entiende. En otras palabras sería. O ni... Bien, entonces eso es lo que... La cláusula Javi le permite filtrar los grupos que cumplen una condición. Así como la cláusula where le permitía filtrar tuplas, ¿sí? Filas. Ve que usted utilizaba la cláusula where para elegir solamente aquellas filas que cumplían una condición. Bueno, en la cláusula Javi, usted lo que va a filtrar son los grupos, ¿sí? Entonces usted va a elegir solamente aquellos grupos que cumplan una condición en concreto, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, lo que se está evaluando es que no vamos a elegir todas las categorías, sino aquellas categorías que tengan al menos dos productos a la venta. Para poder resolver esa consulta, es obvio que tenemos que calcular, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que calcular para cada categoría cuántos productos tiene, ¿sí? Y en función de la cantidad de productos que tenga a la venta, y vamos a elegir solamente aquellas categorías que tengan al menos dos productos, ¿sí? Por eso es que la cláusula having, ¿sí? Es la que le va a permitir filtrar una vez que usted agrupó, porque dice, bueno, voy a trabajar con la tabla de producto, voy a agrupar por categoría, o sea, agrupa por categoría, como que pone todas las tuplas de la categoría 1 juntas, todas las tuplas de la categoría 2 juntos. Si hubieran más tuplas acá y de la categoría 3 podríamos haber tener, qué sé yo, 10 productos, por decir algo, ¿sí? En la cláusula having, ¿sí? Nosotros vamos a especificar cuál es la condición que se debe cumplir, que tiene que ser evaluada como verdadera para que ese grupo sea seleccionado. En este caso, lo que pide son aquellas categorías que tienen al menos dos productos, entonces la función de resumen que vamos a utilizar es la función count, para contar cuántas tuplas tiene ese grupo. Eso es lo que hace la función count en esta cláusula having, o sea, va a calcular, ¿sí? La cantidad que tiene, la cantidad de tuplas que tiene cada grupo de
en función de la categoría, o sea, va a contar cuántas tuplas tenemos para el grupo de la categoría 1 y va a decir, a ver, dos tuplas, ¿sí? Y va a evaluar y va a decir, son 2 tuplas las que tiene la categoría 1. 2 es mayor o igual que 2, verdadero. Entonces la categoría 1, ¿sí? Va a ser parte del resultado, o sea, se va a mostrar como resultado de la consulta. No va a pasar lo mismo con los grupos de la categoría 2, porque cuando calcule la cantidad de tuplas que tiene ese grupo, va a ver que tiene solamente una tupla. Entonces, el resultado de esta función de resumen es 1. 1 es mayor o igual que 2, el resultado es falso. Entonces, ese grupo no se selecciona, es decir, ese grupo no forma parte del resultado de la consulta. ¿Sí, Brian? Es que no tendría el mismo efecto, Carlos, en el sentido de que usted tiene que primero agrupar por categoría y después elegir aquellas categorías que cumplan una condición. Es decir, no le va a quedar otra que utilizar la cláusula Having para poder filtrar a nivel de grupo. ¿Me explico, Carlos? Que es distinto a lo que habíamos hecho en la consulta anterior. Fíjense que en la consulta anterior habíamos dicho, mire, indicar para cada categoría la cantidad de productos cuyo precio supera los 150.000. Entonces dijimos, bueno, filtremos entonces primero, nos quedemos con todas aquellas filas donde el precio, ¿no? O sea, digo, con todos aquellos productos, ¿no? Cuyo precio supera los 150.000 y después hagamos los grupos, ¿no? O sea, digo, después agrupemos y mostremos lo que nos está pidiendo, ¿no? Que de hecho podríamos haber, o sea, no quiero que sea más complejo ahí, pero es distinto, o sea, es distinta esa consulta a lo que pide esta consulta, ¿no? Porque dice indicar la categoría que tiene al menos 2 productos a la venta, es decir, tiene que, para cada categoría, ¿sí? Elegir aquellas, ¿no? Que tienen al menos 2 productos, es decir, tenemos que agrupar por categoría y evaluar, ¿sí? Si tiene cada categoría al menos 2 productos a la venta. Entonces, vamos a tener que sí o sí agrupar y luego filtrar los grupos. ¿En función de qué? Y en función de esa condición. Cuando cuente cuántos grupos tiene por categoría, si supera o igual al valor de 2, ¿sí? Entonces va a elegir aquellos grupos, ¿sí? No así lo que pedí acá, ¿no? Es decir, dice, mire, indique para cada categoría la cantidad de productos cuyo precio supera los 150.000. Es decir, aquí es como decir, bueno, nos quedemos con aquella tabla que nos va a permitir tener solo aquellos productos con esta condición, que el precio supere los 150.000, y luego agrupemos para saber cuántos productos metimos en cada categoría. ¿Sí? ¿Sí, Carlos? Bueno. Bien. Espere que... nos habíamos quedado. Supongamos que también queremos listar la cantidad, ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Lo que tenemos que asegurarnos es que en la cláusula select, ¿sí? Proyectemos el valor que tiene la función resumen count, ¿sí? Para cada grupo. Entonces, eso sería
el detalle, ¿no? Tener en cuenta para que no solamente se muestre la categoría, sino también la cantidad, ¿sí? Porque sería importante saber, bueno, tiene al menos 2 productos a la venta, bueno, pero ¿cuántos? 2, 3, 4, qué sé yo, 10, ¿sí? Que sería importante saberlo, entonces lo pueden también listar. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dan la siguiente consulta? Dice, mira, indique las categorías, pero no quiere el código de la categoría, quiere el nombre de la categoría, ¿sí? Quiere el nombre de la categoría junto a la cantidad de productos a la venta, ¿sí? Y eso, teniendo en cuenta el esquema, ¿no? De esta pequeña base de datos, nosotros ya sabíamos que tenemos en la tabla de productos, bueno, las columnas son código, descripción, precio y código de categoría, que es CATEX, ¿sí? Ahora, hay otra tabla que tiene todos los datos relativos a las categorías, ¿sí? En este caso, el código de la categoría junto al nombre de la categoría en concreto, ¿sí? Es decir, que tenemos el nombre de la categoría en otra tabla, en este caso en la tabla de categorías, ¿sí? No en la tabla de productos. Bueno, en ese caso, para que podamos recuperar el nombre de la categoría, necesitamos sí o sí hacer un join, ¿no? Es decir, tenemos que hacer un join de la tabla de productos con la tabla de categorías, ¿sí? En donde la columna por la cual nosotros vamos a hacer la reunión es la columna CATEG y la condición de reunión es la igualdad, ¿sí? Por eso ponemos que tanto en la tabla de productos que le hemos renombrado, le hemos puesto P, entonces hemos puesto P.CATEG sea igual al valor que tenga, ¿no? La columna CATEG, pero en este caso en la tabla C, que es el nombre con el que hemos renombrado la tabla de categorías, ¿sí? Eso es lo que haríamos para poder listar algo relativo a la categoría, ¿sí? Es decir, esto sería como ir paso a paso, ¿no? Es decir, no es la consulta que resuelve lo que nos pide, vamos a ir paso a paso para que se entienda cómo recuperar, ¿no? Este nombre, ¿no? De la categoría, ¿sí? Es decir, ya sabemos que está en una tabla, en la tabla de categorías, no está en la tabla de producto, entonces necesitamos sí o sí hacer el join, ¿sí? Bien, entonces ahora sabemos que tenemos que hacer un join, ¿no? De esas tablas. ¿Puede ser alguna variante de los join, del join? Sí, puede ser natural join. Si no tenemos más de una columna en común, también podríamos haber hecho un natural join, ¿sí? Ahora, cuando tengamos que agrupar, ¿sí? Vamos a agrupar por el código de la categoría, ¿sí? Porque es el que es único, ¿no? Fíjense en que el código es único, ¿no? Distingue a cada categoría, es decir, son valores que si bien se repiten, por supuesto, porque hay productos que pertenecen a la misma categoría, pero es un valor único, ¿no? Podemos armar todos los grupos de la categoría 1, todos los grupos de la categoría 2, todos los grupos de la categoría 3, ¿cierto? Bien. Fíjense en que cuando agrupemos, vamos a agrupar por la columna CATEG y también por la columna nombre de la categoría, ¿sí? Fíjense en que es c.categ y c.nombre, ¿sí? Estamos calificando ahí, estamos diciendo, mira, agrupe por la columna de categoría de la tabla categoría, ¿sí? C, es el nombre que le habíamos dado. Y también la de nombre, ¿por qué? Porque lo queremos listar, porque en realidad lo que nosotros queremos mostrar es el nombre de la categoría, ¿sí? Entonces, cualquier atributo que nosotros quisiéramos mostrar aquí en el select, ¿sí?
tiene que aparecer en la cláusula group by, ¿sí? En este caso, lo que nosotros queríamos mostrar es el nombre de la categoría, entonces también tenemos que agrupar por el nombre de la categoría, ¿sí? Y por supuesto que también pedía lo mismo, quería en realidad recuperar la cantidad de productos por categoría, entonces es parecida a la consulta que habíamos visto en función de recuperar para las categorías, en realidad para cada código de categoría la cantidad de productos. Bueno, en este caso es para cada nombre de categoría la cantidad de productos. Entonces tenemos como segunda columna, ¿no?, del resultado de esta consulta, la función resumen, ¿sí? Que le hemos dado un nuevo nombre a esa columna que es cantidad. Entonces, como resultado de esa consulta, fíjense en que para la categoría informática, ¿no?, hemos recuperado, ¿sí?, podemos listar que hay 2 productos y para la categoría línea blanca hay un producto, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, hasta aquí? Bien. Bueno, a ver, esperen que... Ah, sí, pensé que había... ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla, chicos? ¿Sí? Ah, bien. Es que se me ha perdido el botón. No sé dónde... Ah, ya apareció. Digo. Bien. Puede que, supongamos, tengamos que ordenar, sí, podríamos ordenar en este caso, hay una variante ahí, podríamos haber ordenado en forma descendente por la columna nombre, por ejemplo, lo podríamos haber hecho, ¿sí? Entonces, podemos incorporar ahí la cláusula order by, ¿sí? Para ordenar por el nombre de la categoría, ¿sí? Yo sigo. Si alguien quiere que paremos, nos dice para que tengamos... eh, tengamos que hacer una pausa, ustedes me dicen. Si no se entiende algo, ustedes me dicen. Dice, la siguiente consulta dice, indicar para cada producto el importe total vendido, ¿sí? Vamos a tener en cuenta esta realidad, ¿no? Tenemos la tabla de productos, tenemos la tabla de detalles de ventas, en donde en la tabla de detalles de ventas tenemos el número de la factura, el código del producto y el precio, ¿sí? Bien, lo hemos pensado así, o sea, está pensada así, esa tabla de detalles de ventas, ¿sí? Aclaro en función de que alguien pueda hacerse la siguiente pregunta, digo, y en la misma factura podría tener más de un producto Ryzen 560, ¿verdad que sí? Sí, es verdad, no lo hemos considerado porque si no nos haría falta una cuarta columna que diga en realidad eh, la cantidad, ¿no? Entonces tendríamos el precio de la venta, ¿no? El precio de venta de ese producto y la cantidad que lleva de ese producto para, obvio, luego sacar el importe total de esa factura, ¿no? Por ejemplo, de la factura 400, ¿no? Pero no, lo hemos considerado así, ¿sí? Si hay otra venta, ¿no? O sea, podría llevar un solo producto en este caso. Pero lo hemos simplificado así para que no se no sea otra realidad, si podría ser esa otra realidad que yo les estaba comentando, sí, pero si quieren juntos hacemos los cambios para que eh, luego podamos resolver esa consulta con ese cambio, ¿no? En función de la cantidad, ¿no? De productos que tiene cada factura, ¿no? En función de esa venta, ¿no? De ese detalle de venta. Pero pensemos lo primero sencillo, así. Entonces podríamos hablar, ¿no? Dice indicar para cada producto, en realidad quiero el código, ¿no? El importe total vendido. Ah, bien. Si nos fijamos en la estructura de la tabla, tendríamos número de factura, código y precio. Entonces,
En la tabla de detalles ventas tenemos todos los datos necesarios para poder resolver esta consulta, ¿sí? Entonces podríamos pensar, ¿no?, en tener el grupo del Ryzen 560 y entonces decir, bien, ¿cuál es el importe total vendido? Y en función de los precios, ¿no?, que se han ido registrando, ¿no?, en función de las ventas, ¿no?, hacer en realidad la suma, ¿no? Entonces ahí tendríamos que del grupo Ryzen 560, si tenemos un importe total de 251.000 pesos, ¿sí? Del grupo Macintosh, bueno, está ese de 309.998, ¿sí? Y así también para el grupo Whirlpool, ¿sí? Les hago una pregunta, ¿está mal ahí que en el grupo Ryzen hayamos sumado 126.000 más 125.000? No por qué o sí por qué. Mm. Ay, no, perdón que tal vez no se entendió la pregunta. Voy a volver a poner en pantalla para que a ver se fijen en este detalle, pero lo voy a poner en grande a ver si se entiende. Fíjense en que el producto Ryzen tiene un precio que es 126.000, ¿cierto? Entonces digo, bien, cuando hagamos una venta, uno diría, bueno, está bien, el precio del Ryzen es 126.000. Entonces yo digo, pero ¿por qué acá pusimos 125.000? Esa era la pregunta, es decir, yo les preguntaba, se la voy a preguntar como al principio, si era correcto haber sumado 126.000 más 125.000, siendo que el producto vale 126.000. No sé si se había entendido así la pregunta, ¿no? A ver, ¿alguien más opina algo además de Carlos? Carlos dice eso, que dice que, bueno, dice si en la factura se realiza con anticipación y después cambia el precio. Entonces, o sea, entiendo que quiere decir que en la factura 200, por ejemplo, obvio que está con 125.000 porque el precio se modificó luego a 126.000 y por eso cuando haga una nueva venta, por ejemplo, la factura 400 aparece con el precio actual en este caso, ¿no? ¿Tiene sentido eso, chicos? La justificación de Carlos. No, no, o sea, es verdad que es el mismo producto, pero fíjese, Brian, esta columna precio habla del precio del producto en un momento en particular. Es decir, hablaría del precio histórico, ¿no? Pero esta columna precio es el precio actual del producto. ¿Sí? Es decir, si nosotros, por ejemplo, ahora nos llega una solicitud y nos dice, miren, tenemos que incrementar en un 10% el precio de los productos, la columna que vamos a actualizar es la de la tabla producto, o sea, la columna de precio de la tabla producto. No vamos a modificar la columna de precio de la tabla de detalle de ventas, ¿no? Porque esos son históricos, ¿no? Es decir, son importes históricos, ¿sí? Porque si no nos va a faltar plata. ¿Se entiende, Brian? Bien. Bueno, ya resuelto es eso, ¿no?
que todavía no hemos resuelto la consulta, pero era algo para que pensaran conmigo, a ver si lo podían resolver. Es verdad que hay que calcular ese importe, o sea, en realidad fíjense en que lo que estamos haciendo es una suma. Entonces ahora la función de resumen que vamos a aplicar a nivel de grupo es la función sum, ¿sí? Entonces lo que vamos a sumar son el precio, ¿sí? O sea, decir, vamos a sumar el precio para los grupos que vamos a armar en función de los códigos de producto, ¿sí? Y le hemos dado un nombre, ¿no? A la columna de importe de ventas, ¿sí? Hay un detalle que cuando le estén dándole un nombre, ese alias, ¿no? Que no tenga espacios en blanco, porque los espacios en blanco sí les va a dar error, entonces por eso está ese guión bajo ahí como importe, guión bajo venta, o si no lo dejan juntito, importe venta, como más les guste, pero que no tenga espacios en blanco porque sí va a arrojarles error ahí la consulta, ¿sí? ¿Vamos bien, chicos? Sí, bueno. Y... Bueno, fíjense en aquí que ahora, ¿sí? Dice indicar para cada producto, quiere la descripción del producto. Y obvio que para cada producto dice el importe total vendido. Entonces, esa descripción del producto es que no está en la tabla de detalles venta, está en la tabla de productos. Entonces, van a tener que hacer el join, ¿sí? Nuevamente van a tener que hacer el join entre esas dos tablas, ¿no? La de productos y detalles de ventas, ¿sí? Una vez que hagan ese join, es que recién van a poder agrupar, ¿sí? Van a tener que agrupar por el código y también por la descripción, que quieren mostrar la descripción del producto, ¿sí? Entonces van a tener que agrupar por p.código y por p.descripción, porque lo quieren mostrar esa descripción, ¿no? En el CL, que en la cláusula CL, que ustedes quieren listar esa descripción. Entonces necesitan sí o sí colocar esa columna también en la cláusula group by, ¿sí? Y entonces van a ver la descripción del producto, en este caso es Ryzen, computador portátil, etcétera, y el importe vendido. Luego MacBook, iPad, etcétera, y el importe vendido, lavarropas y el importe vendido, ¿sí? Bien. Podrían mostrar, acá habíamos mostrado en un primer momento, habíamos mostrado el código del producto, la descripción de los productos. ¿Podríamos mostrar los dos? ¿El código y la descripción? Sí, claro. Entonces tendríamos tres columnas, ¿no? El código, la descripción y el importe total, ¿no? Eh, Ordenar, también podemos ordenar en forma ascendente, en este caso nos está pidiendo por importe total, le damos un nombre a la columna y en la cláusula order by ordenamos por esa columna. Fíjense en que ahora hemos puesto en forma explícita, ¿no? La forma de ordenamiento, decimos ascendente. Si no lo hubiéramos colocado, también va a tener el mismo efecto, sería ascendente, ¿sí? Digo, si no hubiéramos colocado la palabra clave ask, ¿sí? Asume que por defecto ese ordenamiento va a ser ascendente. O lo podemos hacer explícito y colocarle esa palabra clave, ¿no? Bueno, miren, díganme ustedes cuáles serían los cambios que tendríamos que hacer para que hagamos uno, ¿no? En total los otros va a aplicar lo mismo. Supongamos que la estructura de la tabla le queremos agregar, queremos tener esa posibilidad, ¿no? De que en una factura compre más de un producto, ¿no? Más de un mismo producto. Entonces tendríamos esa columna de cantidad, ¿no?
Me explico, chicos, cuál es el cambio que les estoy proponiendo, ¿cierto? Me van siguiendo. Si alguien no me sigue, me dice. Entonces, quisiera que me dijeran cómo cambiaría esta consulta, solamente esta, ¿no? Esta de indicar para cada producto el importe total vendido, ¿sí? Asuman que tienen para la estructura, la tabla de detalle ventas, es número de factura, código, el precio y la cantidad que lleva de ese producto, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, o no? Claro, o sea, es como que yo les dijera, mire, cambió la estructura de la tabla, si yo lo quisiera dejar planteado aquí en la diapositiva, les digo, consideren esta nueva estructura, o sea, le diría yo, suponga esta nueva estructura, le voy a poner acá, mira. Eh, le voy a correr. Miren que voy a correr acá. Entonces yo le agregaría, ay, a ver si insertar una columna. Le voy a poner a la izquierda, mejor, a ver si. Sí, creo que fue mejor. Cantidad, sí. Miren, por una cuestión de, para que no tengamos que hacer muchas cuentas, le vamos a poner uno, pero bueno, si no, ustedes me van a ir diciendo a ver cuál es más sencillo después de hacerla. Bueno, no, le hagamos de estas dos y de las otras le vamos a poner uno. Digo, para que veamos la diferencia. Pero sí tendríamos esa chance, ¿no? Digo, de ahora sí registrarla acá. ¿Cuántos productos no lleva? Esperen que se me corrió aquí. Estos eran los del grupo de Ryzen, los de Macintosh, esto me quedó muy arriba. Pero esa sería la idea, ¿no? Es decir, este va un poquitín más acá abajo. Y este acá. Uy. Con esto en mente, chicos, resuelvan esa misma consulta, ¿ves? Importe total vendido, ¿no? Para cada producto, el importe total vendido, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, a ver quién me lo dice. Si quieren, les voy a dejar acá la ayuda anterior, ¿no? Esta era la consulta, pero con la estructura anterior, ¿no? Le faltaba esa columna de cantidad. Cuando escriban la solución me dicen, ¿ah? O sea, yo para no sacar de pantalla luego. Pero acuérdense que la estructura de la tabla es nueva, es esta, ¿no? Es esta, pero bueno, piensen en resolver esa consulta.
¿Están pensando, chicos? ¿Sí? Bien. Está complicado, está difícil. Ah, no quería escribirlo todavía, Brian. Ah, bueno. Bueno, nos hacemos de cuenta que no escribía nada. A ver. Ah, bueno, María, hasta las fechas. Miren, miren las fechas de la evaluación 2 de la recuperación, cualquier dificultad para rendir ese día, que tengamos que hacer un cambio para toda la clase. Tienen tiempo hasta el viernes para expresarlo. Eso ténganlo en cuenta porque si nadie dice nada, listo. Ese es el día inamovible, ¿no? Así que eso sería lo único. Nos vemos, María. A ver, Carlos. Ujú. Bueno, esperemos a ver que estaba ahí justo Brian también haciendo la consulta. Voy a dejar de tener a ver qué dice Brian. Bueno, Brian, esperamos su resolución. María Alejandra, ¿usted está trabajando, Alejandra, también en la solución? Si les parece, miremos lo que tiene Carlos. ¿Qué les parece? Eh, Nicolás, ¿cómo va Nicolás usted? ¿Está pensando?
Chicos, ¿están pensando Nicolás, Brian, o miramos la solución de Carlos? Mm. Acuérdense, o sea, digo Brian, porque, o sea, bueno, escriba la consulta como usted lo quería, lo quiere expresar. Pero acuérdense que la cláusula group by es la cláusula encargada de armar los grupos, ¿en función de qué? Y en función de los atributos por los cuales nosotros quisiéramos agrupar, ¿no? No por los valores concretos, porque fíjense que nosotros en la columna de códigos podríamos tener, qué sé yo, 10 códigos, 20 códigos, 30 códigos distintos de productos. Para el ejemplo justo eran esos códigos, esos 3 códigos distintos, pero podrían ser los que quisiéramos, digo. Y no vamos a restringirnos, digo, vamos a pensar en que vamos a agrupar en función de los valores en concreto que tengan los atributos. No, vamos a agrupar en función de los atributos. Es la cláusula la que se encarga de evaluar los valores, ¿no? Y armar los grupos en concreto, ¿sí? Carlos, si usted agrupa por número de facturas, ¿qué va a agrupar? ¿Cómo agruparía? ¿Cómo armaría ese agrupamiento? Me voy a poner acá la diapositiva aquí. Hoy. Si yo pego como solución, ¿no? de esta consulta, ¿no? Es decir, indicar para cada producto el importe total vendido, ¿no? Y su consulta, ¿qué estaría resolviendo? Me haría esa pregunta, ¿no? Porque usted fíjese que está agrupando por factura, ¿sí? Si usted agrupa por factura, fíjese que vamos a armar grupos en función de los números de factura. Entonces tendríamos acá un grupo. El grupo de la factura 400, el grupo de la factura 200, el grupo de la factura 350 y el grupo de la factura 354. ¿Me explico, Carlos? Está bien lo que usted ha hecho, que es verdad que en realidad la función de resumen que nosotros queremos aplicar es sum de las columnas precio por cantidad. Eso está perfecto. El detalle es que cuando usted agrupe, no agrupe por número de factura, agrupe por código de producto. ¿Sí? Esa sería la solución, ¿no? Es decir, si yo tuviera que decir, bueno, la solución, si yo cambio la estructura de la tabla y quisiera resolver esa consulta, ¿no? Entonces tengo que ponerle sum del precio por la cantidad. O sea, bueno, ahí tendríamos que cambiar la tablita. Sería el precio por la cantidad, ¿sí? Agrupando por código, ¿sí? Bueno, ahí va a cambiar los importes, sería 205. ¿Cuánto le habíamos puesto? Le habíamos puesto, a ver, 126.000 dos veces era. Esperen que en este momento, a esta altura del día, no, la cabeza por 126.000. Entonces sería 377.000, ¿ah? Entonces eso sería, si tuviera que cambiar ahí, ¿no? Por favor, tendríamos que cambiarlo. Eso sería el resultado, ¿no? Obvio que ahí tendríamos que poner esta tabla, teniendo en cuenta esta nueva estructura, ¿no? De tabla. Pero ¿se entiende, chicos, lo que les quiero decir? Yo mientras voy a ir arreglando, mientras que ustedes van pensando. Brian, ¿se entiende? Porque entiendo que usted, o sea, miro la consulta que usted mandó por error, que usted quería armar grupos en función de los valores que toma. Ve que usted había puesto a agrupar por Ryzen, ¿ve? Usted había puesto Ryzen. No, usted va a agrupar por la columna. Y lo que va a hacer la cláusula group by es evaluar, bueno, va a poner juntitas todas las tuplas, como que pusiera juntas todas las tuplas que coinciden en el valor de ese atributo. Entonces, todos los productos que tengan el mismo código Ryzen, por ejemplo, lo va a poner todos juntitos. Y lo va a trabajar como un grupo. Ese es el grupo de los productos código Ryzen. Después, otro grupo de los productos con código Whirlpool. ¿Me explico, Brian?
Usted no tiene que agrupar por el valor que usted está viendo en la tabla, usted tiene que agrupar por la columna. Nicolás, usted ¿cómo va? Está muy callado, no ha escrito mucho. ¿Se ha quedado pensando en la evaluación? Cuénteme. Mire, que lo digo para todos, en función de los resultados. Mire, hagan el esfuerzo de, de- de prepararse, bueno, un poquito más, ¿no? Para mirar los errores que han tenido, digo, en la evaluación número 1 para presentarse al recuperatorio. Pero no desistan, o sea, ustedes son bien capaces de poder aprobar, nada más que, bueno, han tenido algunos inconvenientes cuando han estado resolviendo la evaluación, pero miren la devolución, la corrección y hagan los cambios necesarios para que bueno, el recuperatorio, bueno, ustedes aprueben, ¿no? Porque ustedes son bien capaces, ¿no? Para poder resolver y aprobar la recuperación. Los voy a dejar en el... Bien. Nicolás, ¿usted viene a las clases del grupo 1 o a las del grupo 2? Perdón que por ahí se me hace lío. Le pregunto porque si viene a las del grupo 1, bueno, mañana, si le parece, comenzamos mirando su evaluación para que usted se saque todas las dudas, porque si bien está la corrección, tal vez a usted no le quedan tan claras y viene bien que lo charlemos en la reunión. Así que bueno, yo lo espero o mañana o el jueves, en algún momento de la clase, hablemos si a usted le parece bien, hablemos de su evaluación para que se saque todas las dudas, ¿ah? ¿Le parece? Bien. Porque yo quiero que apruebe, ¿ve? Yo quiero que apruebe. Miren, ahí yo les voy a pasar la asistencia del día de hoy, ¿sí? Vamos a tener en cuenta esta metodología. Antes del parcial, o sea, de la evaluación, vamos a mirar, como haciendo un repaso, vamos a mirar las respuestas de ustedes de los webinars, ¿no? Del 6, 7 y 8, ¿no? Que nos va a tocar. Antes de la evaluación, vamos a mirar para que tengan en cuenta qué es lo que contestaron cuando eh, y contestaron, digo, la asistencia y evalúen qué estaba mal o, bueno, si lo hicieron bien o mal, ¿no? Y por qué, y qué cambiarían, para que lo tengan presente al momento de hacer la evaluación número 2, lo digo. Bueno, miren, juntos, si les parece, leamos en estos minutitos que nos están quedando lo que yo les he compartido de la fecha de evaluación, ¿sí? La he puesto un sábado para que no tengan problema con los que trabajan. Entonces, bueno, pensé en un sábado, ¿no? Ese es el horario, le sobra el tiempo, pero lo he puesto ampliado para que si alguien tiene algún inconveniente justo, si también tienes inconveniente, bueno, tenga tiempo ahí para elegir, ya sea a las 19, a las 20, a las 21, empezar la evaluación, ¿sí? Pero ustedes manejan el tiempo. ¿Cuáles son los temas que vamos a evaluar, ¿no? Son todos los temas que vamos hasta el webinar de la próxima semana, porque les va a quedar una semana de intermedio, digo, antes de la evaluación, porque fíjense que es el 19, o sea, la evaluación va a ser el 19, o sea, si miramos el calendario, la semana próxima vamos a ver el webinar 2, de verdad, el webinar 8, quiero decir. Y sobre la semana del 15, sí, vamos a trabajar en el proyecto final. O sea, ya veríamos lo último para que ustedes ya empiecen a trabajar en el proyecto final.
Y la evaluación va a ser el 19, así que tienen ahí esa semana de intermedio de entre que terminamos los temas, los contenidos que van a la evaluación número 2 y se evalúa efectivamente. Así que bueno, aprovechen ahí ese tiempo. Y la recuperación sí es a la próxima semana, el sábado 26, también en el mismo horario, 19 a 22, y ahí les he especificado qué temas van para cada una de las recuperaciones. O sea, para que puedan acceder a la recuperación, tienen que haber aprobado al menos una de las dos evaluaciones, o sea, ya sea la 1 o sea la 2, ¿sí? Eso ténganlo presente. En la evaluación número 2 va todo en el sentido de que todo lo que hayamos visto hasta el webinar número 8, porque fíjense en hemos empezado con un nivel de complejidad en el webinar 1 y estamos a esta altura y fíjense en que, bueno, estamos integrando todos los contenidos que hemos visto a lo largo de todas las clases, ¿no? Bueno, chicos, si no hay más dudas, preguntas, estaríamos terminando. Fabio ha llegado un poquito tarde.